Hola, nuevamente estamos con la materia de fundamentos de investigación. En esta ocasión vamos a hablar del tema 2.2, técnicas de redacción, coherencia, concordancia. En este caso, el objetivo es conocer las técnicas de redacción, coherencia y concordancia. Vamos a dar inicio con el concepto de redacción. Dice aquí que es una actividad comunicativa de primer orden que implica un estado cultural avanzado de quien lo ejercita. Como no se trata de un acto cuyo dominio se practica de manera mecánica, sino de un proceso de construcción de productos escritos, su aprendizaje y su práctica demandan un cuidadoso proceso de elaboración de su materia prima, que es el pensamiento, y de su forma de expresión o presentación por medio de textos escritos. Bien, tal vez ustedes ya se hayan acercado a la redacción desde años atrás en sus otros sistemas escolares, como lo son eh, la secundaria y la preparatoria, y pues se han encontrado que escribir no es tan fácil, vamos a decirlo así, no es tan fácil como lo es hablar. Ya de la semana pasada hablamos acerca de cómo la comunicación se divide en comunicación no verbal y comunicación verbal. Y dentro de la comunicación verbal encontramos la comunicación oral y la comunicación escrita. Entonces, comparando la comunicación oral y la escrita, pues las diferencias, obviamente, como ya vimos, son varias y son bastantes. En cuanto a que la comunicación oral pues es instantánea, es el momento en que la estamos pensando, podemos decir lo que queremos, interactuamos con el sujeto y podemos ir modificando nuestro discurso conforme vaya pasando el diálogo. Pero, y conforme tengamos retroalimentación. Pero en la comunicación escrita nos topamos con una de sus características principales, que es que no tenemos retroalimentación. O sea, la interacción con quien nos lea, pues no la tendremos mínimo de manera inmediata. Entonces, o tal vez nunca. Entonces, es muy importante que antes de escribir pensemos de manera clara acerca de qué es lo que queremos que la otra persona o personas aprendan o nos entiendan. Y eso conlleva como a una planeación previa de la idea o las ideas que queremos nosotros transmitir. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar acerca de las características de una buena redacción. Aquí hay tres. Y la primera es la claridad. Dice, claridad en las ideas y transparencia expositiva. Este es el primer paso y para mí lo más importante. Tenemos que saber desde un principio qué vamos cuál va a ser el mensaje, o sea, de qué vamos a escribir, cuál va a ser el tema. Y obviamente hay temas que pueden ser muy sencillos, pero también hay temas que pueden ser más complicados que otros. Y requerimos en cualquiera de ellos tener la idea clara y si es un tema difícil, qué otros temas o subtemas se derivan de mi idea y sobre todo ordenarlos. Es el primer paso, tener orden. Para que haya claridad debe ir en conjunto con el orden, pensando en lo que la otra persona debe de entender de lo que nosotros queremos decir. Entonces, claridad en las ideas y transparencia expositiva, que vamos a ver a continuación. La segunda característica es la concisión. Dice, virtud o cualidad que consiste en decir lo más con lo menos, ahorrar palabras y evitar lo innecesario. Créanme, uno de los grandes errores que corrijo a diario en los trabajos de investigación son precisamente el hecho de utilizar, que los alumnos utilicen en sus escritos demasiadas palabras o que como comúnmente le llaman paja, o sea, demasiada redundancia
y la idea a veces se pierde o la importancia de la idea la pierden al simplemente escribir como si estuvieran platicando o hablando para convencer. Pero al contrario, lo que hace es un error, es muy grave, puesto que se salen del tema incluso o pierden el foco de lo que quieren decir. Entonces, entre seas claro y preciso en lo que vas a decir es mucho mejor, ¿sí? Y la tercera característica para mí muy importante es la sencillez, que consiste en emplear palabras de uso común. Ojo, no quiere decir vulgaridad, porque sí he tenido casos en lo que utilizan frases o expresiones que no van acorde a lo que están escribiendo y sobre todo, acuérdense que hay muchos tipos de escritos, pero si estamos hablando de un escrito eh, escolar, y en este caso a veces puede ser un ensayo, tu maestro puede pedirte un ensayo, puede pedirte un informe, de investigación, lo cual es obviamente muy importante y algo muy serio, pues que ese tipo de escritos pues te pueden llevar eh, a la titulación. Entonces, y eso responde un poquito a una duda que varios compañeros de ustedes me decían, bueno, que tiene que ver este tema con mi carrera, ¿no? Pues tiene que ver mucho porque para titularte lo vas a hacer ya sea con un informe de investigación, que va a incluir, obvio, o el empleo de una buena redacción. eh, puedes hacer una tesis, una tesina, eh, o algún tipo de investigación aplicada, pero todo lo que tú hagas tiene que ser escrito. Entonces, la redacción, desde un principio, si son buenos, pues van a tratar de limar alguna que otra vicio, porque ya a veces vienen con vicios, o si estás falto de una buena redacción, esperemos que la clase y sobre todo las prácticas que tenemos vas a poder mejorar. ¿Sí? Entonces recuerden, sean claros, concisos o precisos y sean sencillos con respecto a lo que ustedes van a escribir. Vamos a hablar de las dos técnicas de redacción básicas. No son las únicas, pero sí las más importantes. Y la primera es la concordancia, que se dice, es establecer la relación gramatical entre los distintos constituyentes. Para esto apela a las referencias cruzadas que llevan a cada palabra a adoptar una cierta forma de acuerdo a los rasgos que determina otra palabra. O sea, ambas por estos rasgos concuerdan. Tal vez suene confuso, pero vamos a ver un ejemplo y creo que les va a quedar más claro. El clásico ejemplo de concordancia tiene que ver con número y género. Tenemos aquí una frase, la frase la casa grande. Esta frase está conformada por un artículo, un sustantivo y un adjetivo. Este es un ejemplo de concordancia correcta, ¿sí? Pues lo primero que tenemos que hacer es ver que el sustantivo sea masculino o femenino. Una vez que sepamos que es un sustantivo femenino, como en este caso, el artículo debe concordar y el adjetivo tiene que concordar también con género y también tiene que concordar con número. En este caso, este adjetivo pues no tiene cambio en género. Pero veamos. Ejemplo sin concordancia. El casa grande. Bueno, aquí vemos, si hacemos cruzamientos, vemos que el género del artículo no concuerda con el género del sustantivo. En el siguiente ejemplo dice, las casa grande. Bueno, aquí tenemos un mal uso de lo que es el número, porque el sustantivo es singular y ponen el artículo en plural, lo cual no tiene concordancia. Y por último, la casa grandes. Igual es un problema con el número. Si bien el género es correcto, el número no, puesto que están pluralizando el adjetivo, pero el sustantivo es singular. Entonces,
Noten que todo gira en torno al sustantivo. Entonces, esto es lo que va a hacer que mi enunciado, bueno, en este caso es una frase, pero posteriormente en enunciado o en una oración compleja, tenemos que tener cuidado que nuestros sustantivos estén bien utilizados y en consecuencia todo lo demás podrá ser, debe estar acorde a nuestro sustantivo, ¿sí? Y esto es un ejemplo de concordancia. Y aunque no me lo crean, sigo corrigiendo este tipo de errores en sus escritos. Entonces, sí pongan más atención para que vayan corrigiendo y ese vicio, porque a veces lo hacen sin de manera inconsciente. La segunda técnica es la coherencia y se refiere a la redacción del texto que debe estar estructurada de forma que tenga sentido en función de lo que se está desarrollando y de los objetivos que se desea lograr. Requiere la colaboración de elementos que son el hilo de que enlaza las partes de lo que se escribe, como el ambiente, el tema, etc. Veamos un ejemplo. En el primer ejemplo que aparece aquí hay un pequeño texto y este es un ejemplo correcto de lo que es coherencia. Noten, por favor. Dice aquí, me gusta la música clásica, mi compositor favorito es Beethoven. Precisamente el próximo viernes la Orquesta Nacional interpreta la Novena Sinfonía en el Auditorio Municipal. Pienso asistir con mi amigo Marcos, ya tenemos las entradas. Bueno, este pequeño texto nos permite imaginarnos las escenas o la historia que estoy narrando. ¿Y por qué? Porque tiene coherencia, tiene lógica, ¿sí? En secuencia, de lo que estás hablando, es el mismo tema y te habla de un contexto, un mismo contexto que, que te hace entender la idea, ¿no? Ahora veamos el ejemplo contrario. Dice aquí, me gusta la música clásica y mañana tengo un examen de lengua. El euro es la moneda de la Unión Europea. La ballena es un mamífero y a mí me encanta la pizza y ver películas de acción. En este ejemplo, pues no tiene nada de coherencia, no sé de qué estás hablando, y créanme, es uno de los errores más comunes que encuentro en los escritos, sobre todo cuando ustedes van a empezar a escribir algún tipo de trabajo, ¿sí? Donde les piden que con tus ideas expreses, ¿no? Cierto resultado u opinión, y aunque sea un pequeño párrafo, encuentro por lo regular varios casos que tienen problemas con la coherencia. Y por lo regular se da porque les gusta mucho hacer enunciados muy, muy largos, muy largos, muy largos, donde no hay puntos, no hay comas, no hay puntos y comas, no hay separaciones, y se hacen enunciados de un solo párrafo, donde mezclan toda una serie de ideas, y al final lo que se pierde es la coherencia, ¿sí? Entonces, esto son las técnicas, simplemente observen, ¿sí? Que aquí el tema es el mismo, el contexto es el mismo, se utiliza un lenguaje muy claro, muy simple, sencillo, ¿sí? La idea desde un principio es clara, es hablar de la música clásica y las demás ideas o enunciados pues hacen referencia al tema, ¿no? Que es la música clásica, ¿no? Y aquí con una pequeña historia, ¿no? Entonces, esta es una forma coherente y obviamente dentro de este texto también existe la concordancia, porque todo las palabras entre artículos, sustantivos, adjetivos, adverbios, pues están interrelacionados y se cuida el número, se cuida el género, entre otras características que tiene que tener la concordancia. Entonces, vean ustedes cómo se conjuntan ambas técnicas y el resultado es un texto que sin importar el tamaño es claro, es conciso y pues la idea queda perfectamente entendida, ¿sí? Bueno, pues simplemente quiero agradecer por su atención
y nos vemos para la próxima.